micrófono. Bueno, sí señor, y resulta Juan que entonces, imagínese usted, era pues una época en la que definitivamente ese manejo de las relaciones entre el gobernante y su pueblo eran unas relaciones supremamente difíciles, y más que difíciles, mucho más que complicadas, era el hecho de que pues el señor feudal era dueño de bienes y haciendas y hacía lo que le daba la gana con sus vasallos, y no había ninguna ley que pudiera proteger a esos vasallos, sino que los pobres vasallos se tenían que aguantar el varillazo sin fórmula de solución de ninguna índole. Usted contaba la otra vez cosas tan absurdas como el famoso derecho de pernada. Por ejemplo, el señor feudal tenía derecho a desflorar a la novia. Obviamente que él era quien autorizaba el matrimonio, a él le tenían que pedir permiso para poder realizar el matrimonio, y aparte de que le tenían que pedir permiso para el matrimonio, él se arrogaba el derecho de desflorar a la novia la primera noche. Por eso no era extraño que después de 9 meses el niño que naciera tuviera los rasgos del señor feudal. En muchos casos se vio que los niños de ese feudo pertenecían, realmente el padre era el señor feudal y nunca el marido de la mujer, y por eso se desarrollaba también como una relación de padre e hijo entre el señor feudal y sus vasallos, y eso lógicamente que desarrollaba un cierto sentido de pertenencia, pero a la postre también generaba muchísimas confrontaciones entre el señor feudal y sus vasallos, aunque estos pues en esto de confrontaciones era mucho más simbólico que otra cosa, Juan. No solo simbólico, sino que es que realmente no existía, no había ningún derecho. La mujer, cuando en esa época en donde el trabajo físico era el aspecto importante que había que tener en cuenta para el desarrollo de una sociedad, era el trabajo de la fuerza física y la maternidad renovada de la mujer, que era cada año, porque cada año estaba la mujer en ese plan de tener hijos, pues, y de parir, nacieran bien o nacieran mal, nacieran enfermos, o eso le costara la vida a ella. De todas maneras era un sistema que no se podía interrumpir, precisamente porque no existía ningún método de planificación y porque no había forma de impedir que la mujer se convirtiera en un elemento únicamente procreador y encargada de las labores domésticas, nada más. En ese sentido, la mujer, a pesar de las mismas religiones, por ejemplo, que predicaban la igualdad de los seres humanos, la mujer era considerada inferior al hombre. Era un caso muy típico, pues, el desprecio que había hacia la mujer, y ese desprecio se manifestaba de muchísimas maneras. No podía participar en la vida social, no podía participar en la vida política, ni en la vida económica del feudo, digámoslo así, o del territorio, porque en este momento no estamos hablando de democracias o de países plenamente consolidados, sino más bien de distribuciones o particiones territoriales en donde un señor mandaba y nada más. Lo demás era la nobleza, que estaba asociada con el señor, y la servidumbre, que era la que prestaba, pues, llenaba las necesidades de esta gente. Y muchas veces esa nobleza ni siquiera tenían una relación de equidad y de igualdad, sino que habitualmente esa relación entre los nobles era también una relación supremamente tirante. Regularmente estaban enfrentados, y en el medio estaba ese pueblo que servía de carne de cañón, porque los tenían también de mesnadas, es decir, de ejércitos particulares. Ellos no elegían pertenecer a ese ejército ni pelear por ese señor feudal, sino que se les obligaba
a pelear por ese señor feudal en contra de otros señores feudales sin ningún crédito ni beneficio para ellos, sino solamente el crédito y el beneficio para los señores feudales y absolutamente nada más. Era una época supremamente difícil. Pero en particular, como decíamos ahorita, con esto del derecho de pernada y demás, en particular las mujeres eran todavía más sojuzgadas que los hombres, porque recuérdese que una mujer en aquella época tenía una expectativa de vida supremamente corta. Una mujer no pasaba de los 25 años en promedio. Había mujeres obviamente que llegaban a los 30, 40, 50, pero eran casos excepcionales. Casi que se podría hablar de que la media estaba entre los 25 y los 30 años, porque una mujer de 25 años ya para entonces debía haber tenido por lo menos 6, 7 hijos. Es decir, su vida útil, entre comillas, hablando en términos de reproducción, comenzaba a los 13 o 14 años, y a los 25 obviamente que ya era una mujer absolutamente desgastada, y mucho más si no había un conocimiento consecuente que le permitiera a ella alargar un poco o tener una mejor calidad de vida a partir de la nutrición, a partir de la dieta, a partir de la asistencia médica, sino que habitualmente ellas, se podría decir que básicamente se morían o durante un proceso de gestación, en el parto o inmediatamente después del parto. Y eso es hasta muy entrado el siglo XX que todavía fue vigente esto. La expectativa de vida era supremamente corta en las mujeres y llevaban una vida muy, pero muy deplorable desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de la asepsia, desde el punto de vista afectivo, además, porque recuérdese que las mujeres eran mercancía de segunda mano y básicamente ellas eran las últimas en todo, eran las primeras para trabajar, pero eran las últimas a la hora de recibir algún tipo de beneficio. Acuérdese que las mujeres eran las que trabajaban en el campo, hacían las labores de la casa, aparte de atender los niños, mientras que los hombres se dedicaban o a cazar o también a la agricultura, y en épocas de guerra obviamente que las mujeres quedaban solas, quedaban abandonadas, y los señores feudales les cargaban la mano y los sojuzgaban a partir de esos altísimos tributos que debían pagar los vasallos, y eso generó más de una revuelta. Hay un caso bien interesante, Juan, que yo sé que usted lo recuerda perfectamente, y que podría con esto más o menos graficarse lo que significaba la mujer dentro de ese contexto. Aún las mujeres nobles, Juan, porque las mujeres nobles no escapaban de este tratamiento, y a pesar de que tenían ciertos privilegios o se les concedían ciertos privilegios y tenían una vida más muelle, pues al final de cuentas no hacían nada, no dejaban de ser, en este caso, en el caso de las nobles, no dejaban de ser simplemente objetos decorativos, y para nada más servían, aparte obviamente de ser máquinas reproductoras, que era específicamente el objetivo primario de una mujer dentro del matrimonio. Pero con todo y ello, ellas tampoco tenían ningún tipo de privilegios frente a los hombres. Hay un caso, pero como le decía, para los vasallos era una vida supremamente difícil, porque aparte de que los cargaban de onerosos tributos, ellos básicamente tenían que trabajar para el señor feudal sin ningún tipo de retribución, y aparte de que no tenían ninguna retribución, ellos, el tiempo que tenían era un tiempo que estaba absolutamente ligado al destino de su señor. Es decir, trabajaban domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y con jornadas de hasta 16 horas. Y eso que para poder derivar un mínimo sustento que de todas maneras no alcanzaba, y regularmente era un sustento demasiado magro pues para una familia numerosa, que era lo que ocurría en aquella época, pues por razones obvias. Y entonces más de una vez se rebelaron, y en ese contexto esas rebeliones eran sofocadas a sangre y fuego, y no tenían ninguna alternativa. Los vasallos no tenían más alternativa que entregarse, darse por completo al señor feudal, y que éste siguiera haciendo lo que le diera la gana. Pero hay un caso bien interesante, Juan,
Y es un acto de rebeldía que fue protagonizado por una mujer y que ha pasado a la historia como una de las grandes mujeres, sin que realmente sea un personaje lo suficientemente relevante dentro de la historia, y quizás no se le conoce mucho, pero el hecho de que se hubiera enfrentado a su señor de la manera en que lo hizo, obviamente le concedió un lugar en la historia, como digo, aunque no se le conozca suficientemente. Pero póngale cuidado a esta historia, que usted ya la conoce, y sé que muchos televidentes también, pero algunos tal vez no, y queremos referirnos precisamente por eso a ella. Resulta que esta señora se llamaba Lady Godiva, ¿se acuerda? Claro. Lady Godiva. Sí. Ella era una mujer supremamente hermosa y se caracterizaba porque era muy bondadosa, y estaba casada con el conde de Chester y Mercia, señor de Coventry. Pues la historia es que el marido, que era un señor feudal, era un tiranuelo que definitivamente no solo era odiado por sus vasallos, sino que también era temido por ellos mismos. Y entonces, ¿cómo le parece que aparte de todo lo anterior, los tenía sobrecargados de impuestos? Y no les concedía ningún privilegio, ninguna ventaja. Les quitaba todo lo que producían. Prácticamente ellos comían las sobras de lo que el señor feudal quisiera dejarles. Y entonces ellos acudieron donde Lady Godiva y le pidieron que intercediera ante su señor feudal para que les aliviara un poquito la situación. El señor feudal, que como decíamos se llamaba, estoy viéndolo aquí en un libro, el conde de Chester, se llamaba Leofric, conde de Chester y de Mercia y señor de Coventry. Cuando ella fue a pedirle que aliviara un poquito la situación de sus vasallos, él le dijo, sí, no hay ningún problema, le dijo a ella, claro, pero entonces le pongo una condición, y es que para poder bajarles a ellos sus tributos y concederles algunos privilegios, usted tiene que recorrer desnuda a caballo todo el pueblo, la aldea. Pues ella dijo, si no hay más alternativa, pues va a tocar hacerlo. Se reunió con los vecinos de la aldea y les contó lo que su señor le había exigido a cambio de aliviarle la carga. Ella dijo, pues bueno, si no hay más alternativa, ¿qué le hace? Pero entonces ustedes, como vasallos de él y como aldeanos, por favor se van a encerrar en sus casas. Nadie va a salir, nadie va a mirar. Respeten mi pudor y mi dignidad. Y todos le dijeron, cuente con eso, Lady Godiva, cuente con eso. Lo cierto del caso es que ella salió, le dio la vuelta a caballo al pueblo, entre otras cosas, obviamente que como le había exigido su señor, lo hizo desnuda, pero resulta que ella tenía una cabellera que le llegaba abajo de la corva de la rodilla, pues la parte posterior de la rodilla, y entonces con su cabello siempre se tapó en buena parte su cuerpo. Pero como no ha de faltar el mosco en la sopa, había un sastre que se llamaba Pippin Tom. Ese era un apodo, pues realmente. Pues es el apodo, Pippin Tom. O fue que se lo concedieron, le dieron ese apodo, fue después, ¿cierto? Ese apodo, sí, sí, claro. Después. Resulta que él no se aguantó el varillazo y abrió, y por la rendija de una ventana la vio pasar desnuda. Inmediatamente todos los aldeanos, apenas terminó el paseo de la señora Lady Godiva, inmediatamente lo expulsaron del pueblo. Lo expulsaron del pueblo y pues ella consiguió el objetivo de que los impuestos y los tributos a que tenía sometido a su aldea le fueran rebajados por parte del señor feudal, y afortunadamente logró su objetivo, pero Pippington se tuvo que ir del pueblo. Inclusive creo que esa expresión, Juan, pasó a formar parte del idioma inglés como precisamente Pippington, Tom el mirón, ¿no es? El fisgón, sí. El fisgón, sinónimo de boyerista, cosa por el estilo, ¿cierto? De metido, de curioso, de pollo peletas. Sí, eso pasó, y efectivamente pues
Ahí lo que vale la pena es señalar la entereza de esa mujer, que en una época en donde pues una mujer desnuda era un verdadero escándalo. Usted sabe, el cuerpo se consideraba pues como templo vivo del Espíritu Santo por ese absolutismo religioso que dominaba la época. Estamos hablando Entonces, del siglo XI, ¿no? Nada menos. Por ahí en el 1060 más o menos fue Eso es, sí. Entonces, pues hombre, ese caso se consideraba tremendamente impúdico. Sin embargo, como en muchos casos también en las sociedades, cuando hay un consenso social, cuando hay una aceptación social de un hecho, así sea doloroso, así sea triste, pues hombre, entonces se atenúa esa carga que le quieren poner, porque realmente lo que quería Lord Chesterfield o Chesterton o... Bueno, sí, sí, Leofric, conde de Chester, de Mercia y señor sí, de Coventry. Pues hombre, él lo que quería era humillarla en todo sentido, no solo no conceder lo que él pedía porque él estaba seguro de que ella no iba a hacer eso, sino que la quería humillar, la quería someter a una indignidad que realmente pues difícilmente una mujer de esa época hubiera aceptado. Al escarnio público. Sí, es someterla a un desprecio total por la mujer que él debe respetar y hacer respetar. Y de ahí viene pues ese egoísmo y esa carga cultural que siempre ha discriminado a las mujeres y las ha considerado, como le digo, desde hasta una época muy entrada, porque estamos hablando ya del siglo XIX y a finales, la mujer siempre fue considerada un ser inferior. Esa carga cultural, ya cuando se habla de machismo, por ejemplo, tenemos que hablar es del fenómeno cultural, no propiamente de las actitudes de muchos hombres, sino precisamente de los contextos culturales y de los fenómenos que se dan cuando a una mujer la ponen en un plano de segundona y de desarrollar las actividades no son indignas realmente, pues la maternidad no es una actividad indigna, las labores domésticas no, sino simplemente poco valoradas socialmente y como tal, pues entonces no tenían ninguna remuneración, por ejemplo, no se le pagaba a la mujer. El hecho de que ella se dedicara exclusivamente a las faenas domésticas mientras el hombre salía a la calle, ¿no? El hombre era de la calle. Ni la mujer podía reclamar algún derecho, ni podía participar, como le digo, en la vida social o política del país. Eso pues estaba completamente vedado para ellos. La situación se cambió cuando se cambió la energía, digamos, humana, la atracción humana, la fuerza del cuerpo humano por la fuerza mecánica. Y eso no ocurrió sino cuando se presentó la industrialización. Cuando hubo el fenómeno de la revolución industrial, entonces, en ese momento, la situación de la mujer cambió. Además, el desarrollo industrial fue un desarrollo que iba apareado también con el desarrollo científico. Entonces, hubo muchos métodos anticonceptivos antes de que apareciera la píldora, por ejemplo. Hubo los métodos del ritmo, por ejemplo, de este médico japonés y de este otro, Naus, y hubo también la utilización de medios mecánicos como el condón, que es muy viejo, pero que ya después entró en producción industrial cuando el caucho se volvió un producto de primera necesidad a finales del siglo XIX. Porque antes eran tripas de cerdo. Sí, eran vejigas de animales que simplemente pues detenían la introducción del semen en la vagina. Esos eran los sistemas mecánicos. Y había otros todavía pues más terribles, me supongo yo, y que se usaron mucho, por ejemplo, por parte de las prostitutas que había en el oeste americano, ¿no? Cuando la época de esa colonización pues
y de esa invasión masiva que hubo de inmigrantes y de aventureros que llegaron allá a esa zona en búsqueda del oro. Eso pasó pues en el siglo XIX. Todo eso se desarrolló en esa época, y en esa época también hubo un movimiento por primera vez, y eso se dio en los países industrializados. Se dio un movimiento que permitió que las mujeres participaran en alguna forma de la elección de representantes o dignatarios en el gobierno del país. Eso lógicamente que no se dio sino en Estados Unidos, y se dio en Inglaterra, que eran los países que habían, el primero que inició la revolución industrial, el segundo que la acogió inmediatamente y además pues que la acrecentó, ¿no? la aumentó, porque la incrementó de una manera impresionante. En ese sentido pues hubo una participación ya de la mujer en las luchas por los derechos femeninos. Los casos anteriores, los que usted mencionó ahora, por ejemplo, el de Lady Godiva, o el caso que nosotros mencionamos de Eloísa, por ejemplo, cuando mencionamos aquí la historia de Abelardo y Eloísa, esos casos se consideran casos aislados. Aquí ya no son casos aislados, sino que ya son fuerzas que se van forjando, y que además costaron una fuerte dosis de sacrificio, porque esas mujeres fueron vapuleadas, fueron humilladas, se burlaron de ellas y las pusieron en el ridículo, prácticamente en una picota pública, por sus ambiciones, por sus locuras, por lo que hoy también pasa, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando vemos las liberacionistas, pues hay mucha gente que se burla de ellas, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, estas viejas ridículas, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están reclamando? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué les pasa? No, es decir, esto todavía no se ha acabado, pero los efectos de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer, porque yo creo que aquí tenemos que hacer una pequeña digresión sobre los términos. Decir, por ejemplo, que vamos a luchar por la igualdad de los sexos, pues hombre, eso sería ridículo, pues que todos fueran hombres o que todos fueran mujeres, eso no tiene sentido. Ahora, la igualdad de género, sí, porque eso ya está contemplado desde muy antiguo en muchos mensajes que se han dado, pero que no se han puesto en práctica. Por ejemplo, la equidad, la igualdad de los hombres, la condición humana, la igualdad ante Dios, la igualdad ante la ley, la igualdad ante el ejercicio laboral, ante las instituciones en general que existen en una sociedad. Entonces, la equidad de género, lógicamente, hay que hacerla respetar y hay que luchar por ella de cualquier manera. Ahora, en esto de liberación femenina, ¿qué clase de liberación? Cualquiera puede abogar por la liberación, ¿no? Porque el que se sienta oprimido, pues hay lugares en donde las mujeres dominan, ¿no? En los matriarcados, por ejemplo, habría que hablar de liberación masculina, y hay gente que está muy dominada, digamos, en una relación matrimonial un poquito inversa, pues en donde la mujer lo domina. Yo personalmente he estado muy convencido de que la mujer tiene mucha fuerza para dominar a un hombre. Es más, un gran analista de la sociedad contemporánea, como es Erich Fromm, él dice que la mujer es superior al hombre simplemente por naturaleza. Mire, en eso de la igualdad sexual, por ejemplo, la mujer es superior, 1000 veces superior al hombre, porque la mujer en el sexo no tiene que comprobar absolutamente nada, mientras que el hombre tiene que comprobar por lo menos que tiene erección. Si no tiene erección, ahí no hay nada.
ahí no hay sexo, pues entonces, a pesar de todo lo que se están inventando ahora, pues, ¿no? De todas esas sildenafílicos, pues, y todas esas vainas, de todas maneras, si no puede el hombre, olvídese, ahí no hay nada. La mujer, en cambio, puede a cualquier hora y en cualquier momento, ¿no? A no ser que tenga alguna enfermedad o alguna circunstancia por fuera de lo normal. Pero en ese sentido la mujer tiene más fuerza, tiene más capacidad y puede, digamos, ejercer una función que el hombre no puede ejercer, sino hasta inclusive pues en unas condiciones muy especiales. De manera que ahí, si nos vamos a la psicología diferencial o nos vamos a la antropología diferencial, vamos a encontrar que la mujer tiene una cantidad de hechos tan importantes, de circunstancias tan especiales, que indudablemente no dan para ponerla por debajo o en una condición de inferioridad con respecto al hombre. Eso pues me parece que es un mito, es algo que se ha creado y, como le digo, es de origen típicamente cultural. Biológicamente ahí no hay nada. La mujer, por ejemplo, ya está comprobado que tiene un umbral para el dolor mucho más alto que el del hombre, o sea, la mujer aguanta más dolor que el hombre. El solo parto, el solo hecho de tener hijos, de parir hijos, eso significa pues una capacidad increíble de llevar en el regazo a un hijo por 9 meses y todas estas cosas. El poder trabajar mientras se encuentra en ese estado, toda una cantidad de circunstancias que realmente hacen de la mujer un ser muy excepcional, muy capaz y con mucha fuerza. Y además, pues en cuanto al carácter, ni se diga, ¿no? Porque hemos visto cómo, yo recuerdo por ejemplo esa anécdota de la mamá de Boabdil, ¿no? Que después de que pierde su batalla de allá de Granada y se pone a llorar, le dice: llora como mujer lo que no fuiste capaz de defender como hombre. Bueno, ha habido muchas mujeres así en la historia, ¿no? Las madres espartanas, por ejemplo, cuando un hijo se les quejaba porque no podían pelear bien o cualquier cosa, decían: no importa, mijo, adelántese más, ¿no? Uno que le decía, por ejemplo, que la espada que le habían dado era muy corta, le decía: no, pues así pelea más cerca del enemigo, no se preocupe, mijo. De manera que en eso pues ha habido unos ejemplos palpables de lo que la mujer puede hacer en cualquier circunstancia de la vida. Y en cuanto a la capacidad de ternura, pues ahí sí definitivamente nos ganan. En eso sí ya nos llevan una ventaja que es imposible de alcanzar, ¿no? La mujer es el ser tierno por excelencia. Hombre, sucede que la mujer obviamente ha sido sojuzgada, como decíamos, a lo largo de toda la historia, y de hecho eso se refleja también inclusive en los mismos matrimonios concertados por interés, que las muchachas eran vendidas, y que vendidas entre comillas porque los mismos padres tenían que pagar, por ejemplo, una dote, tenían que contribuir con algo, pagarle al novio para que el novio las aceptara como esposas, y obviamente todo esto en función de la perpetuación de la especie, pero absolutamente nada más. Usted decía que en efecto las cosas cambiaron con la revolución industrial, pero particularmente, pero sabe una cosa, Juan, un dato bien interesante: por lo menos en Colombia, las mujeres paradójicamente recibieron el derecho al voto antes que en cualquier parte del mundo. ¿Usted no sabía eso? Antes que sí. En cualquier parte del mundo, en 1800... Pues, siga, tengan la bondad. Resulta que en 1853... 4 tal vez, no, 53. Yo le voy a decir ya el dato aquí. José Hilario López, pues. No. ¿No fue con José Hilario López? No. En 1853... Imagínense que las mujeres recibieron el derecho a votar en la provincia de Vélez, en Santander. Pero cuando la provincia de Vélez fue anexada
fue anexada al Estado de Santander en 1857, les quitaron el voto a las mujeres. Y se adelantó a Suecia, que le concedió el voto a la mujer en 1866, y al Estado de Wyoming, que fue el primero en Estados Unidos que les concedió el voto a las mujeres en 1869. Aquí en 1853, en la provincia de Vélez, en Santander, le concedieron el voto directo y libre a la mujer. Pero le decía, esto pues así simplemente como un datico así muy aleatorio. Pero realmente las mujeres vinieron a adquirir una cierta preponderancia y una cierta libertad en el momento en que, después de esa revolución industrial, o durante la revolución industrial, entendieron los hombres que la mano de obra femenina era mucho más barata, era mucho más delicada, era mucho más constante, eran más responsables y al mismo tiempo más eficientes. Y esto alcanzó su culmen con las guerras, particularmente en la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres prácticamente todos estaban en las trincheras, pues tuvieron que echar mano de las mujeres en las factorías, en las fábricas, para que no decayera la producción en los diferentes países, inclusive producción de armamento. Y este hecho permitió que las mujeres adquirieran cierta independencia, simple y llanamente por una razón: empezaron a recibir una paga. Es decir, antes trabajaban pero no recibían la paga, porque la paga se les entregaba era al marido, no a ellas, no que se les entregaba era al marido. Pero ya en la guerra, obviamente que la paga era para ellas. Eso les concedió la libertad de poder decidir qué comprar, cuándo comprar, dónde comprar, cómo comprar, y condujo necesariamente a una emancipación de la mujer que se transformó en algo muy evidente en los locos años 20, que las mujeres se liberaron de todo y se agarraron a fumar y a rumbear y a vestirse y a imponer la moda y todo lo que usted quiera, pero fue precisamente producto de eso. Pero ¿sabe una cosa, Juan? Lo más triste de todo este cuento es que en Colombia las cosas no cambiaron. Las cosas no cambiaron. Le voy a dar unos daticos. Pues no sé qué piense de lo que estaba diciendo, pero le voy a dar unos daticos aquí además. No sé si... Bueno, no, lo que yo le puedo decir es esto. Los casos aislados de sufragio femenino realmente no se convirtieron en un fenómeno masivo, sino por ahí después de 1919. No, 1950, porque es que cuando se fundó la ONU, de los 50 países que conformaron la ONU, únicamente 20, tal vez la mitad, tenía el derecho al voto en la mujer. Inglaterra y Estados Unidos abrieron ese camino. Pues pero sí, eso fue así, ¿no es cierto? Después, porque en Francia, por ejemplo, cuando se le vino a reconocer eso a la mujer, eso fue tardísimo. O por lo menos a otros derechos, ¿no? Pues el derecho a heredar, el derecho a recibir algunas prebendas, algunas concesiones especiales que estaban reservadas a los hombres, subsidios, etcétera, cosas así. Y sobre todo la posición de la mujer frente a los cargos y los puestos de trabajo, que siempre en los puestos directivos y en los puestos más altos de cualquier empresa estaban los hombres. La mujer eran personal secundario, eran personal subalterno. Por una parte, y por la otra, siempre en igualdad de funciones, la mujer recibía mucho menos plata que la que podía recibir un hombre. Aquí en Colombia la situación fue terrible, fue muy deprimente. Imagínense que en 1890, pues, se estableció que el hombre, bueno, para empezar, el adulterio se configuraba pero por la parte femenina, es decir, no se consideraba adulterio si era el hombre el que incurría en él, excepto que había por allá como débilmente usted sabe que los decretos, los códigos tienen acápites, párrafos, parágrafos, incisos, todo lo que usted todo quiera, lo que usted quiera. Sí. Había por allá un inciso, miquitos, bueno, de esos y orangutanes, pues, lo que usted quiera.
Había por allá un inciso que decía que de la única manera que el hombre podría ser cuestionado, y en este caso pues llevado a un tribunal, era si vivía en un estado de amancebamiento a la par de que tuviese una esposa, y entonces podrían entablarle un juicio. Eso jamás lo hicieron. Eso lo contemplaba el código en 1890. Pero mire, ese mismo Código Penal de 1890, oiga lo que voy a decir, estableció que el asesinato de la mujer, o la hija, el uxoricidio, sí, o la hija o nieta del hombre, sorprendida, estoy leyendo, en acto carnal o en actos preparatorios de él con hombre, era culpable y podía ser asesinada. Los hombres quedaron autorizados para imponer la pena de muerte en defensa del honor masculino, y esa pena de muerte la podían infligir a sus esposas y descendientes mujeres. Es decir, si una hija cometía este delito, también ella podía ser muerta por el padre. Y así ocurrió. Y así ocurrió. Pero después se logró como bajar la crueldad del asunto, y entonces las mujeres podían ser encarceladas por el tiempo que quisiera el marido, siempre y cuando no pasara de 4 años. Pero eso fue muy posterior. Pero ese delito d'onore, delito d'onore, eso es muy latino, pues, ¿no? Eso realmente, pues, en Italia tuvo su máxima expresión hasta hace poquito, porque hubo un escándalo brutal. Fue un tipo que entró a un colegio, sacó a su hija y delante de los compañeros de colegio la asesinó con una escopeta, simplemente porque había pues disque manchado el honor de la familia, porque tenía un muchacho, no sé, tuvo una relación con un muchacho. Entonces eso formó un borbotón. Supongo más que me imagino que más eso fue por el sur de Italia, por Sicilia, que son más machistas. Pero mire, en el norte también. Vea, le voy a seguir leyendo. Solo en 1936 el adulterio de la mujer dejó de ser delito penal. Como le digo, el adulterio se configuraba para la mujer, pero en el hombre no existía adulterio. Mire, en 1936 el adulterio de la mujer dejó de ser un delito penal, pero la ley era laxa en este sentido, porque indicaba que el asesinato por este motivo del cónyuge, de la cónyuge en este caso, de la hija, de la hermana, si bien es cierto era penalizado ese asesinato, la ley le concedía la rebaja de pena hasta de la mitad y hasta de 3/4 partes de la pena. Inclusive esa ley, ¿cómo le parece, Juan? Estamos en el siglo XXI, esa ley apenas se derogó, este inciso pues, apenas se derogó en 1980, hasta 1980. El delito d'onore podía ser rebajado hasta las 3/4 partes de la pena. Imaginen cómo sería eso. En 1980 se vino a reformar esto. Hombre, yo no sabía. ¿Cómo le parece? Si no, yo sé que lo que hubiera... No, déjame meter vainas, no. Si no, ya hubiera salido. No. Ya hubiera salido. No, cuidado pues, no. Te conozco, sí. No. Hubiera salido, sí. No. Conociéndote como te conozco, sí. Porque es que a un tipo le preguntaron en una encuesta que qué opinaba del divorcio, y él dijo ese remedio no sirve para nada. ¿Y por qué, hombre? Yo no, porque la mujer queda viva. Pero imagínese usted, hombre, por Dios, que den la autorización a alguien para matar a la mujer, a la hija o a la hermana,
¿Qué clase de legislación tenemos nosotros? Incluida la madre. Y la mamá también. No, sí, claro. No, por Dios, hombre. Mire, ¿qué es esa desnaturalización, hombre? ¿Qué tipo de leyes se sacan? Pues eso forma parte, pues, ese es el Código Penal de lista. 1890. Pero póngale cuidado, Juan. Estas otras perlas que me encontré por aquí. Ave María, hombre. Hasta 1932. Fíjese bien, hasta 1932. La potestad marital residía en Colombia en cabeza del hombre. La mujer casada no podía disponer de sus bienes ni de su herencia, ni administrar compromisos, ni adquirir compromisos económicos o trabajar fuera del hogar sin la autorización escrita del marido. Por el solo hecho de una mujer casarse, inmediatamente los bienes que le pertenecían por herencia pasaban sin escalas a las manos del hombre. Así, es decir, la mujer se casaba y automáticamente los bienes de ella pasaban a las manos del hombre, y él no solamente podía disponer de ellos, sino que no tenía por qué rendirle cuentas absolutamente a nadie, ni siquiera a su suegro. Aparte de esto, ella estaba obligada a vivir con el hombre y seguirle donde quiera que éste trasladara su residencia. Más, esa potestad marital autorizaba al hombre para inspeccionar las amistades y la correspondencia de la mujer, para abrir las cartas, y para prohibirles, estoy leyendo, prohibirle unas y otra cuando lo estimara conveniente. O sea, ni siquiera las cartas estaban fuera del alcance de los maridos. Hombre, eso es ridículo. Y las amistades. Eso es completamente ridículo. Oiga, pues, la ley 28 de 1932 y el decreto 1972 de 1933 pusieron fin a esa situación. Le reconocieron a las mujeres la mayoría de edad, a las mujeres colombianas, en lo civil, en lo laboral, en la disposición y administración de sus bienes y en el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos. Fíjate bien, sobre los hijos. Hombre, eso es pues lo más absurdo que uno puede escuchar. Naturalmente que nosotros no podemos decir que entramos en la época de la modernidad o de la civilidad, pues muy rápidamente, ¿no? Porque nosotros estábamos aferrados a los esquemas del pasado, y aquí la Edad Media duró mucho tiempo. Aquí nos quedamos fijados a la Edad Media. Sin embargo, ese machismo tan aberrante, que seguramente pues puede también formar parte de otros contextos, digamos, hispanoamericanos, ¿no? Esto es muy español, pues, ¿no? Esto sí no nos digamos mentiras, que esto viene de por allá. Esto viene de por allá porque allá ese concepto del honor, pues el tan manido concepto del honor, a veces se vuelve un garrote o un arma de doble filo que permite castigar a quien no se lo merece, y sobre todo que pues da una vía libre, una patente de corso para que se cometan todas las arbitrariedades y los abusos más detestables. Pero en este caso concreto, de la negación de todos los derechos a cualquier mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, esto es completamente absurdo. Uno no sabe pues qué fue lo que estudiaron estos legisladores que sacan semejantes paquetes de leyes o semejantes aberraciones, ¿no? Porque es que eso es ridículo. Pues yo no sé, Colombia no sé si todavía ha llegado a entrar como en una época de la legislación moderna, pero quedan esos rezagos en donde los abusos están patrocinados por la misma ley, por la misma legislación. Yo me supongo, y espero que haya sido así, que esas señoras que estaban tan perjudicadas por ese sistema legislativo que las sacaba de toda posibilidad, de todo derecho, pues me imagino que
que le aplicaron su merecido a esos hediondos. Vea, Por ejemplo, cortándoles los servicios. para eso están las empresas. No, pero mire, no, que cuente. vea, le sigo contando, vea. El Código Civil de 1887 establecía que la mujer debe obediencia al marido. El decreto 1003 de 1939 hizo obligatorio para la mujer tomar el apellido de su marido, agregándolo al suyo precedido de la preposición de, o sea, indicativa de pertenencia. Hey. Apenas en 1974 se reconoció la igualdad jurídica de ambos cónyuges y quedó eliminado, por ejemplo, esa discriminación. Y en ese momento se eliminó también otra discriminación que establecía como causal de separación de cuerpos en el matrimonio civil el adulterio de la mujer, pero obviamente que no el del hombre. Como decía ahora, la ley solo le prohibía al hombre el amancebamiento permanente. La mujer adúltera era castigada con la confiscación de todos sus bienes, pero al hombre no. ¿Cuál ley fue esa, hombre? Esta es era una ley de 1887. Esta de la que estoy hablando es la ley 1003 de 1939. Oiga pues, en 1962 la ley reconoció el principio de igualdad de remuneración por igual trabajo. Y en el 76 se concedió, después de aquella ley de divorcio, que se promulgó el divorcio y se aceptó el divorcio en Colombia, se concedió el derecho por fin a la mujer a suspender la vida en común por maltrato, infidelidad, etcétera, pero en 1976. Y apenas en 1990 se vino a reconocer la validez de la unión marital, lo que llaman pues unión libre. Después de 2 años de convivencia, la mujer tiene todos los derechos del mundo. Ahora son 5, hombre. Desde 1990. No, ahora son 5, ahora sí la pruebita es más larga. No, son 2 años. Hombre. Son 2 años. Ay, hombre, Cuando por Dios. le diga que son 2 años. ¿Cuándo? Oiga, vea, cosas como estas son. Imagínese que cuando le concedieron en 1936 la mayoría de edad a las mujeres, podían ser elegidas, pero no podían votar. Porque el derecho al voto apenas se los concedió Rojas Pinilla en 1954, pero mientras se fue todo el proceso de cedulación y tumbaron a Rojas Pinilla, apenas pudieron votar en el plebiscito de diciembre del 57, el que creó el Frente Nacional. Y se armó un tierrero, porque resulta que el Partido Conservador, le voy a leer más bien. En la reforma constitucional de 1936 el liberalismo se opuso a conceder el derecho al sufragio a las mujeres, con el pretexto de que el sexo femenino estaba mayoritariamente sometido a los dictados de la Iglesia y que concederle el voto era favorecer al Partido Conservador. Este, por su parte, también en su mayoría se oponía a conceder el derecho al sufragio a las mujeres, hasta que en 1945, en las elecciones posteriores a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII llamó a las mujeres italianas a votar por el Partido Social Cristiano para salvar a Italia del comunismo. Desde ese momento los conservadores fueron también partidarios en Colombia del voto femenino, mientras los liberales continuaron abogando por un reconocimiento por etapas, pues temían que fueran manipuladas electoralmente por el clero. Así fue como en 1945 se otorgó la ciudadanía a la mujer, lo cual le permitió ser elegida para cargos de responsabilidad política, pero sin poseer todavía el derecho al voto. La parroquia en su esplendor, ¿no? La parroquia. Eso pues sí, es indudablemente que es lo que llamó el ultramontanismo, que el ultramontanismo fue una posición religiosa fanática, exagerada, en donde ya no se miraba ni siquiera la situación real de donde se estaba viviendo, sino que se miraba por encima de los montes. Ultramontes quiere decir eso, irse más allá de los montes, y entonces buscar por allá lo que no se les había perdido, ¿no? Ya miraban era hacia Roma, ¿no? Entonces si el Papa dijo que las mujeres podían votar, entonces aquí también podían votar.
sin tener en cuenta las diferencias culturales y pues otra cantidad de aspectos. Porque yo sí, lo que yo sí sé es que las mujeres que se arriesgaban a estudiar en la universidad y a obtener un título tenían que pasar las verdes y las maduras. Yo recuerdo que aquí, si no estoy mal, aquí en Antioquia o en Medellín, pues por lo menos, la primera mujer que se graduó de abogado, y se decía abogado, no abogada, eso el género en las palabras, pues eso pues lo permite, ¿no? Usted puede decir estudiante y estudianta, no tiene ningún problema. Puede decir abogado y abogada, y médico y médica, y ministro y ministra, y presidente y presidenta. Pero ellos decían que era abogado, ¿no? Conservando pues esa hasta la gramática machista, ¿no? Porque que la gramática siempre es machista. La gramática nivela por el masculino. Entonces, se llamaba Berta Zapata Casas. Yo vivía cerca de ella por allá en Buenos Aires. Pero era una mujer aguerrida, pues, de armas tomar, era capaz de... Pero la primera mujer que se graduó, según el dato que tengo aquí, en Colombia. En Colombia, no, en Colombia fue, no, yo le digo aquí en Antioquia. Mariana Arango Jaramillo, en odontología. Fue la primera. Bueno, no, pero es mire, que ya de abogado, pues ya era otra cosa muy distinta. Lo que sucedió es que hasta 1932, le voy a seguir leyendo más bien, me gusta más. Hasta 1932 se negó el acceso de las mujeres a la universidad con el argumento de que no eran aptas, fíjate bien, no eran aptas para estudiar, para acceder a los conocimientos propios de la educación superior, ni para el desempeño de profesiones universitarias, o con el pretexto de que la educación mixta era lesiva para la moral pública. Hasta ese año, el bachillerato femenino era distinto del masculino y solo capacitaba a las mujeres en conocimientos generales y en actividades propias del hogar o en oficios varios. Olaya Herrera unificó en 1932-1933 el pensum del bachillerato masculino y femenino, lo cual posibilitó el ingreso de las mujeres a la universidad. En 1932 ingresaron algunas mujeres a la Universidad de Antioquia y en 1937 se graduó allí como odontóloga la primera profesional del país, Mariana Arango Jaramillo. Es de la Universidad de Antioquia. Esta Mariana Arango Jaramillo. Sí. En 1936 ingresaron las primeras mujeres a la Universidad Nacional, ahí mi equivocación. Entonces, perfecto, salían Mariana y Berta Zapata Casas. Sí, pero Berta Zapata, pues es que una mujer se metiera, por ejemplo, en un campo como la ingeniería o la medicina, eso era completamente atípico, eso no se podía permitir. Y las familias, pues, estaban en contra de eso. Claro. Que una mujer, por ejemplo, viera hombres desnudos, no. En medicina. No. Pero, ahora no, ahora. Pero se preguntará también, Juan, por qué estamos hablando de todo esto. Y estamos hablando de todo esto por una razón muy elemental. Y es que si bien es cierto, toda esta legislación, en la primera mitad del siglo XX, regularmente en el gobierno de Olaya Herrera, en el gobierno de López Pumarejo, y algunas cosas en el gobierno de Eduardo Santos, y de pronto en el segundo gobierno de López Pumarejo, y hasta Rojas Pinilla, que concedió el voto, hasta ese momento la mujer no existía absolutamente para nada, como estábamos diciendo. Pero aún, a pesar de que toda esa legislación cambió y la mujer pudo acceder a la vida social, al mercado laboral, a ser aceptada como individuo mayor de edad y con derecho a ejercer sus derechos, pues hombre, la situación, si bien es cierto desde la legislación protege a la mujer, en la práctica realmente las cosas no han cambiado sustancialmente. Se sigue atacando a la mujer, hay agresión, hay violencia intrafamiliar, hay violencia sexual, hay acoso sexual, y todos los días estamos viendo esto en los encabezados de los diarios. Es decir, que la mujer sigue siendo objeto de la violencia, y obviamente violencia masculina.
Y violencia, peor aún, de personas que supuestamente están ligadas a ellas afectivamente, cónyuge, padre, tíos, primos, sobrinos. Y mire que lo que se ha encontrado en Colombia, acuérdese el monstruo pues de Austria, y este otro señor de donde fue que lo encontraron, que se declaró inclusive culpable de haberle metido 7 muchachitos a su hija. Eso es como por ahí por el Tolima, ¿qué? Algo así. El incesto, ojo, Sí. entre otras cosas, y tristemente tenemos que decirlo, que es muy común en Antioquia, sobre todo el abuso de padres con hijas. En Colombia y en muchas partes, hombre. No, en muchas partes, pero tristemente aquí hay regiones que se han caracterizado por eso. Se está haciendo un estudio por los lados del norte, por la región de San Pedro de los Milagros, y parece que allí este problema es mucho más común de lo que suponemos, y es, si no aceptado, sí por lo menos tolerado, O callado. o callado, o se hacen de la vista gorda, lo mismo que en buena parte del Oriente, en general en Colombia, pero algunas regiones en particular. El incesto, la agresión, la violación, el acceso carnal violento, pues que llaman, la agresión física, Juan, y peor aún, la otra, que es la agresión más sutil, que es la violencia psicológica que se ejerce sobre la mujer. La tortura. Hey, esa violencia psicológica creo que es todavía más devastadora, porque mina a la persona. La violencia psicológica que tiene que ver con que vos no servís para nada, como sos de fea, bueno, todo este montón de cosas. Sí, la humillación, hombre, no, el envilecimiento, rebajar la dignidad hasta los extremos de la abyección, eso me parece terrible, y eso está ocurriendo. Bueno, no nos vamos a considerar únicos, porque es que a mí me parece que nosotros a veces también dejamos de mirar hacia otras partes y no nos fijamos que todos estos abusos se cometen en cualquier parte. O sea, el monstruo de Austria, un país imperial, cuna de una civilización, pues, ¿no? De las maneras de mesa, ¿no? De todas esas, de esos castillos y todo ese romanticismo y de todos esos valses, de todas esas bellezas, vea lo que dio. Y se ha dado en Estados Unidos también, y en Inglaterra. Y en Inglaterra, ni se diga, hermano, vea, en Inglaterra, en la época victoriana, los hombres castigaban a las mujeres no teniendo relaciones sexuales con ellas. Las mujeres tenían que ir para donde el médico a que las masturbara, porque no aguantaban la presión. O sea, en esa época se papearon los médicos, con la reina Victoria se papearon todos esos médicos, porque no hacían sino darle gusto a esas... La reina Victoria iba donde todos esos médicos. No, hágame el favor, hombre. No, que yo estoy hablando muy claro, pues. Pregunto nomás, pregunto. ¿Qué cuento de la reina Victoria? La reina Victoria, lo único que tenía era al príncipe Alberto que servía para anunciar picaduras de pipa, nada más. Usted sabe, entre otras cosas, Juan, que ella era nieto. Víctor, duque de Clarence. Ah, sí. Que es considerado entre los muy posibles Jack el Destripador. Es decir, dicen que él pudo haber sido Jack el Destripador, y hay evidencias que apuntan en esa dirección. Y hay algunos motivos por los cuales se supone que mataron a estas mujeres. Otros dicen que no fue él, sino que fue el médico de la reina, porque él con una prostituta de esas había tenido un hijo. Y entonces tener un hijo, un tipo de estos, con una, no sé si con Mary Ann Nichols, o Chapman, la otra que Annie Chapman, no sé con cuál de ellas. Entonces que ese secreto había que borrarlo a como diera lugar, y se inventaron a Jack el Destripador para matar a todas esas mujeres y acallar todo el cuento. Pues hombre, en toda sociedad represiva se presentan esos casos. Ahora, cuando nosotros hablamos de sociedad represiva, tampoco nos vamos a ir al otro extremo, porque una sociedad libertina puede ser peor. Tenemos que hablar de una Los sociedad, dos extremos son malísimos. Una sociedad equilibrada, una sociedad normal, pues que tenga principios y que respete derechos y que
cumpla con deberes. Pero, hagamos esta comparación así muy rapidita, Juan. Una sociedad victoriana o una sociedad romana en su peor momento, con aquellos emperadores libertinos, Calígula, Nerón, Heliogábalo. Los dos no sirven. Los dos no sirven. O la misma Bizancio con Teodora y Marozzi. No, pues, y además, pues, cuando la época de las cruzadas, ese era el sitio de retozo de todos esos caballeros, que les volaban a las mujeres y las dejaban amarradas a un cinturón de castidad, con unos candados, hermano, que no los abría ni ese gordo que anda por ahí haciendo llaves, que abre lo que le ponga, ni Jaudini, pues, mejor dicho. Y entonces, en eso hay que decir que la mujer ha sido indudablemente muy sometida, y es precisamente desde el punto de vista sexual, que es lo más doloroso, ¿no? Lo más bonito, pues, que tiene la naturaleza, que es la perpetuación de la especie. Por ahí empieza siempre la agresión. Bueno. Por motivos sexuales, regularmente. Por motivos sexuales, pues, se comete toda clase de abusos y de atropellos. Y en ese sentido la mujer lleva la peor parte, indudablemente. Aquí hay ese caso de las celotipias, por ejemplo, esas anormalidades, esos excesos que se cometen contra las mujeres, pues yo creo que las pueden marcar también y producir un fenómeno como el de la señora esta que apaleó a su hijo casi hasta morir, que puede ser una reacción también por el maltrato, que le hicieron a ella, o también por el mismo desprecio del marido, ¿no? Castigar el fruto de su unión, pero no es por castigarlo a él, sino por castigar al marido que la dejó. Que eso es muy común también, y aquí en Colombia se da muchísimas veces, ¿no? En donde se mata a los hijos, el filicidio, para castigar al padre o a la madre de esa criatura. Creo que esa es una de las teorías que están esgrimiendo en el caso de esta profesora santanderiana, que mató a este muchacho, que tiró a su bebé por un desfiladero, ¿acuerdas? Hace muy pocos meses. Sí. Parece que tuvo una depresión posparto y que era una actitud de venganza, era contra el marido, y no tendría nada de raro. Lo cierto es que la violencia contra la mujer es algo que no rebaja. Yo no creo que haya aumentado. Bueno, probablemente ha aumentado cuantitativamente por una razón muy elemental, porque la población es mucho mayor. Hay mayor cantidad de mujeres y mayor cantidad de hombres. No, y también por la ignorancia, pero permítame, Juan, yo termino esta partecita. Pero lo cual no significa que proporcionalmente se siga manteniendo. Es decir, ¿es lo mismo ahora, o hace 100 años, o hace 200? Ahora los casos son mucho más por el aumento de la población. Pero realmente es exactamente lo mismo por una razón diferente. Es decir, que ahora parece más evidente porque los medios de comunicación, porque la gente y las mujeres particularmente se están atreviendo a denunciar cuando antes no denunciaban. Yo no creo que haya cambiado mucho la situación, simplemente que ahora la gente se atreve a denunciarlo, que es diferente. Bueno, aquí hay dos factores importantes que son la ignorancia. Yo creo que el primero de todos, ¿no? La ignorancia que lleva a una persona a comportarse como un verdadero animal. Esto es lo más doloroso que creo que estamos viviendo en un país como Colombia, en donde anteriormente, cuando existían esas familias, pues, digamos, conformadas, familias que tenían algunos principios directores, ¿no?, que dirigían sus vidas, pues entonces se respetaba la vida, a pesar de que siempre ocurrieron los hechos, pues, que usted menciona y todo eso. Ese problema de la ignorancia me parece terrible. Pero también tenemos que atribuirle en mucho a los medios de comunicación y a
una serie de desinformaciones, digámoslo así, o de publicidades negativas que siempre toman a la mujer como un objeto, como un gancho, como como una añagaza para atrapar a incautos y vender cosas, ofrecerles servicios y una cantidad de expectativas que se crean en la mente de gente que se deja impresionar por esto. Y mire, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros con el auge del narcotráfico, que el ideal de un traqueto de estos era pues conseguirse una reina de belleza. Y una reina de belleza, pero a ver, ¿qué le puede dar? ¿Qué puede hacer con ella fuera de tratarla mal? Porque volvemos a ese punto de la ignorancia. Es muy poquito lo que la satisfacción es que o digamos la atracción que una mujer pueda sentir por un tipo que lo único que es un burro cargado de plata. Es doloroso. Pero también era el sueño de muchas niñas. Ah, sí, claro. De muchas niñas irredentas económicamente que veían en el sicario o en el traqueto de turno, sí, veían su redención económica. Resolver un problema económico inmediato. Pues muchas veces empujadas por las mismas familias de ellas. Por las mismas familias, claro, las vendían. Sin embargo, ¿usted puede garantizarme que esas uniones fueron felices o que se avinieron de una manera pues apropiada, ¿no? Que levantaron hijos, es decir, que formaron, digamos, raíces y que le dieron a la sociedad pues un aporte? En todo caso no fueron matrimonios normales. No creo. Juan, yo no sé, le propongo que hablemos con los televidentes, ¿le parece? Hablemos. Entonces hablemos con los televidentes, ya saben ustedes, estamos hablando hoy. Bueno, pero también queremos aprovechar esta oportunidad porque resulta que hoy, a las 10 de la mañana, se instala la mesa de trabajo contra la violencia contra la mujer en Antioquia. Es con base en una disposición del gobierno que pretende articular de manera interdisciplinaria todos los elementos que haya para tratar de contener la violencia contra la mujer. Pero hay un aspecto que me parece particularmente importante y es el trabajo desde la prevención. Es decir, aquí tiene que haber una campaña educativa y en principio ese es uno de los objetivos primordiales de esta mesa de trabajo que será instalada en el día de hoy con la presencia del gobernador de Antioquia, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Recuerden ustedes nuestros números. Comenzamos con nuestros televidentes desde Guarne. Aló. ¿Quién nos habla desde Guarne? Escuchen, aló. Sí, aló. ¿Quién nos habla? Aló. Sí, ¿quién nos habla? Sí, aló. Don Héctor Rodríguez, bienvenido. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando Alzate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento de Antioquia y en todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal de Teleantioquia, el canal regional más visto en Colombia, muy buenos días. La mujer ha registrado un papel muy importante en la historia de la humanidad, aunque en algunos lugares su condición le ha determinado frente al hombre un nivel bajo, despectivo y hasta humillante en muchas oportunidades. En Colombia la mujer hizo presencia, ¿y a qué precio? En la independencia, como el caso de Policarpa Salabarrieta y Antonia Santos, en la denominada época del terror para 1817. El reconocimiento del derecho de ciudadanía y el sufragio otorgado durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla le dio a la mujer la importancia en la vida pública nacional. Hoy la mujer tiene tantos derechos y deberes como el hombre, y su participación en la vida social tiene un papel importantísimo en el desarrollo de la sociedad colombiana. Aún existen puntos en la geografía colombiana donde la mujer sigue siendo degradada y aún persiste el machismo, registrándose hechos lamentables que ponen en entredicho la condición humana de los seres que equivocadamente
se les denomina el sexo débil. Este fue un aporte para el programa del Búho de Teleantioquia. Un abrazo muy cordial, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Don Héctor, a usted muchísimas gracias, bienvenido siempre. Don Etelberto Zapata, desde Medellín, bienvenido. Don Pendo. Muy buenos días. Casi que no me toca, pero algún día tendría que ser. Y estuve marcando desde el comienzo. El tema de hoy es muy interesante porque a la mujer hay que darle los derechos porque ha cumplido con los deberes, pero yo sigo insistiendo que con la equidad de género en esta última reforma, donde todo se le tiene que decir para identificar a la mujer, yo creo que eso no está como, no suena como bien, porque en el lenguaje cuando nos referimos al ser humano están incluidos los niños, las niñas, las mujeres, los hombres. No creo que eso las perjudique en nada. Y esa equidad de género, como dice mi mamá, cuando se le ha dado tanto, cuando las mujeres han sido tan reprimidas, ahora que se les dio ese derecho, pues se han tomado inclusive muy a pecho las cosas, pero bueno, de todas maneras las mujeres en ese sentido las tenemos que incluir, y de verdad que son tan importantes como nosotros, pero sí han tenido como su cosita por ahí por la razón de que han sido muy discriminadas, y hasta en eso tienen razón. Un saludo para Juan Manuel, que hace mucho rato no lo puedo ver por la minorista porque está muy ocupado, pero por ahí nos vemos, Juan Manuel. Espero que sí. Y noche buenos días para volver a empezar a pensar de que hacen una vaina radial. Y en esto ayer visité a Nicolás, un invidente, y le dije, están haciendo radio por televisión, prenda el televisor, que lo escuchará como si fuera un programa de radio. Gracias por darnos participar y hasta la próxima participación. Muchísimas gracias a usted, amigo Etelberto Zapata, más conocido como Pendo. Tenemos líneas disponibles. Recuerden que para llamadas desde el área metropolitana, ustedes disponen del 381-5454, 381-5454. Fuera del área metropolitana, 851-1170, 851-1170. Y quienes deseen llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior, hay una línea gratuita nacional que es la 018-051-5015, 018-051-5015. Ahí aparece, en la pantalla aparece el número de la línea gratuita nacional, ¿Tenemos correos o no? No tenemos correos por ahora. Saludamos a Dora Tamayo, que nos llama desde Cali. Dora, buenos días. ¿Aló? Buenos días, bienvenida, Dora. Buenos días, ¿cómo están? Para saludarles y desearles un mes lleno de alegría, de amor y amistad. No este mes nomás, no el mes del comercio, sino el mes de todos los meses, enero, febrero, marzo, abril y todos los años. Primero que todo, pues un poquito disgustada con lo que acaba de decir el señor Juan, porque conozco personas que vienen de padres que son traquetos y son unas grandes personas y grandes mujeres. O sea que ellos, pues hay veces por equivocación, por ignorancia, por ambición, se meten en un mundo todo controvertido, un mundo que no corresponde a la honestidad. Pero hay veces, hay mujeres que equivocadamente se encuentra una persona como ellos. Y en el amor entre esas dos personas, o hablemos pues del amor dentro de la mujer hacia ellos, surge un ser, y ese ser es lleno de cualidades, inteligente, y salen grandes doctores
personas que le han servido a nuestro país mucho. Yo no puedo enumerar, le puedo decir a esta persona, pero sí conozco varias. Ya. No, sí, no, y hay que aclarar también que no es una generalización. No, y el hijo no tiene la culpa. Y el hijo no tiene la culpa. De lo que fueron los padres. Y no es una generalización, sino que por razones obvias hay una cierta tendencia hacia ese patrón, que es distinto, pero no significa, y no podemos tampoco satanizar ni colgarle un San Benito a quien... A la descendencia, bueno. A la descendencia, porque no tiene la culpa. Se da de todo, pero lo lógico es que por inercia, por el patrón imperante, es que haya una tendencia hacia esa actitud, ¿no le parece? Sí, lo que pasa es que desafortunadamente en el mundo en que vivimos, en el círculo en que estamos, nosotros vivimos rodeados de personas que no, yo digo ignorantes, es porque desconocemos las situaciones, porque vamos, que esas personas desconocen que ese mundo los va cogiendo y los va cogiendo como un pulpo, y primero, una casita, después el edificio, después la ciudad, después quieren más, y eso como que no, la mente de ellos nunca les llena nada. Entonces es la ignorancia, es la falta de nosotros, tal vez los padres, de saber guiar a estas personas, o de las mismas amistades, saber guiar a estas personas, o de el mismo círculo en que se vive. Hay veces la falta de estudio, hay veces la falta de cariño, hay veces la falta de ese amigo que puede estar ahí para tenderle una mano a estas personas. Y yo creo que en este mundo lo que tenemos debemos de compartirlo, para que no solo las cosas materiales, sino las espirituales, las morales, las psicológicas, para que las personas puedan salir adelante, resurgir, ya. Claro que Cuando sí. se tengan los tropiezos, ya saber cómo no solo luchar contra las cosas difíciles, las fáciles, sino más bien contra las difíciles, para poder tener un mundo limpio y honesto. Así es, Dora, cómo no. Muchísimas gracias por su llamada. A ustedes muchas gracias, y el corazón de todos los colombianos unidos con ustedes, qué rico. Muchísimas gracias, Dora, muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Bueno, y bienvenida siempre. Tenemos líneas disponibles, quienes deseen. Tenemos una llamada de Bogotá. Don Antonio Hernández, bienvenido. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, doctores? Bien, muy bien. Antonio, antes de que comience usted, sí, señor. Obviamente que también nuestra propuesta para hoy apunta hacia el hecho de que cómo podemos entre todos ayudar a neutralizar la violencia contra la mujer en Colombia. Claro, sí, señor. ¿Cómo no? Primero que todo, me da un placer de conocerlos, porque yo siempre los oía en radio, y ahora sí me sorprendo así verlos así en televisión. Muy bien, verlos y oírlos. Muchas gracias. Sí, señor. Acerca del caso de la mujer, que cuando ustedes hablaban de la historia acerca de la mujer, también se veía por qué era el caso de María Magdalena, porque era muy estigmatizada por la iglesia, y porque viendo así en unas escrituras, que María Magdalena le llevaba más como a San Pedro, ¿sí? Le llevaba como más los ideales. Entonces, por eso es que yo creo que ¿cómo es que le digo yo? Por eso es que le pusieron su mala imagen de la iglesia. Y también por eso, por la cacería de brujas, porque la iglesia sacó eso de la cacería de brujas. Eso es mentira, es por estigmatizar a la mujer. Siempre la ha tenido estigmatizada, ¿sí o no? Ha habido una evidente discriminación, eso es cierto. Sí, eso siempre yo he visto. Yo he visto History Channel, Discovery Channel, los canales, y siempre he visto eso. Siempre, y la mujer de hoy tiene más libertades. Por ejemplo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la presidenta de Argentina, Cristina de Kirchner,
la mujer ha avanzado, la mujer, y eso es lo bueno, sí, ya se ha quitado ese veto contra la mujer. Muy así bien, es. no, y mejor así porque la mujer como que tiene más mando en el mundo que el hombre, y como decían, de verdad, la mujer de verdad, la mujer es más superior que el hombre. Así es. Sí, Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, listo, que pasen una buena noche y placer en conocerlos, ¿ok? Hasta luego, que esté muy bien. Hombre, saludemos a Álvaro Arcila, que nos llamó desde Bucaramanga, pero se le cayó su llamada. Vuelva a repetir su... Exacto. ¿Nos puede repetir su llamada, don Álvaro? Con mucho gusto. Y tenemos líneas disponibles. ¿Tenemos correos también, no, Juan? No, tenemos datos a los que están preguntando por los apellidos, ¿no? Que nos dieron una lista ahí algunos amigos. Navarra, por ejemplo, viene de Nava, que quiere decir planicie, es un apellido español. Usma, Usha, o sea, del este. Ushman quiere decir hombre del oriente. Álvaro, Álvarez, pues mejor dicho, ¿no? Porque es el apellido. Viene de Álvaro, que quiere decir als, todos, y guaran, guardar o proteger. Es algo así como el protector de todos. Hernández, que viene de Jari, que quiere decir el ejército, y Nant, que es el escudo, algo así como el escudo del ejército. Pino, yo creí que eso venía del arbolito pues de pino, no, pero es que el árbol de pino viene de una palabra griega y otra del sánscrito que es pita, que quiere decir amarillo, o sea que el señor Pino es el señor amarillo. Y Upegui parece que tiene una ascendencia sajona y que quiere decir el de arriba. Después seguimos. Nos está llamando Fabio desde aquí de la ciudad de Medellín. Fabio, buenos días. Muy buenos días, profesor Alzate. Bienvenido. Y muy buenos días a el maestro Manuel también. Muchas gracias, bienvenido. Solamente quería, ante todo, pues, aportar un poco, ¿no? Pero no antes sin decirles lo enormemente y grandiosamente maravilloso que son ustedes. Los escucho desde Caracol, casi que con noche, buenos días, y me parece que ustedes dos, al lado de Diana Uribe, son uno de los personas más excelsas en historia, en academia que tenemos en este país tan perturbado. Muchísimas gracias. Pues sí, tengo entendido que desafortunadamente todavía parece que viviéramos en el medioevo. Este país se parece mucho al medioevo. Ejemplo, casi que 2 o 3 veces por semana, si nos informamos por medios escritos o virtuales y medios televisivos, nos damos cuenta de que no ha cambiado casi que en mayor proporción el buen trato a las damas, el buen trato a ese ser tan hermoso que se llama ser mujer. Y desafortunadamente, como esa cultura tan machista, ese odio, esa envidia, como no sé si en algún tiempo lo que escribió José Ingenieros en El hombre mediocre, que dijo, habló mucho acerca de la hipocresía de Tartufo que manejamos nosotros, acerca de las conductas morales, de lo que puede estar bien y lo que no puede estar bien. Bueno, no me quiero extender más. Sin embargo, vuelvo y le reitero mis 1000 admiraciones y mis mil agradecimientos, porque ustedes construyen patria. Muchas gracias y noche, buenos días. A usted muchísimas gracias, Fabio, muy amable, muy gentil, y esperamos que nos vuelva a llamar. Tenemos en este momento líneas disponibles, recuerden 381-5454 para llamadas provenientes de aquí del área metropolitana de Medellín, el 851-1170 para llamadas que provengan de fuera del área metropolitana, 851-1170, y quienes deseen llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior pueden marcar
el 018.000 515015, 018.051-5015. Cuando ustedes los tienen conveniente pueden marcar nuestros números. Sigamos que don Eliodoro Polanía nos insistió mucho en que le averiguáramos la descendencia. Bueno, su onomatología. Polanía Polanía viene de Apolinar, y Apolinar viene de Apolo, pues, ¿no? O sea, eso es un nombre, pues, de origen noble. Y esto no... No, ya todavía no, pero estoy haciendo los papeles para reinsertarme. Venga por aquí yo le firmo lo que sea. Gracias, papá. Sobre el tema, sobre la violencia sobre la mujer, miramos que antropológicamente se ha distinguido como al hombre como el macho dominante y a la mujer como en el papel sumiso, de reproducir no más. Yo quisiera, don Juan Manuel, usted que tiene tanta experiencia acerca de la cultura huitotos, ¿cómo se ve a la mujer en ese mundo, por decirlo así, en esa cultura? Sí, también hay violencia a nivel del hombre a la mujer. Pero allá es la mujer la que le pega al hombre, ¿no? Porque tiene mucha autonomía, además ella es la que dispone de ciertas cosas. Por ejemplo, ella es la que manda en la casa. Ajá. Y acuérdese que en la cultura huitota... Eso es raro. ¿Cómo así que ella es la que manda en la casa? ¿Y aquí quién manda en la casa? Decime, ¿aquí quién manda en la casa? Bueno, yo, por lo menos, yo cuando mi mujer me está molestando, yo me enojo, pues, yo reacciono violentamente. Yo digo que si me seguís fregando no trapeo más. Sí. Sí, no, aquí no, también pero, manda la mujer. Vea, pero vea, en la cultura huitota le va a decir por qué sí manda. Porque el marido tiene que dormir afuera, en una hamaca. O sea que él entra cuando le den entrada. Si no, en su hamaquita bien tranquilo ahí, aplicándose la terapia. Porque la mujer y además tiene un papel importantísimo en la educación de los hijos, ¿no? Sobre todo de las hijas mujeres, y participa de la vida de la comunidad y son muy activas, entre otras cosas. Lo que no pueden es mambiar coca, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque hay la creencia de que siendo la mujer tan inteligente, si le llegan a dar coca, ahí sí es que nos friega a todos. ¿Por su inteligencia o qué? Sí, claro, porque como la coca pues sirve para destapar el cerebro, ¿no? Para abrir la mente. Entonces si le dan coca a la mujer... Pero aclaremos que en este momento está hablando de la coca, de la hoja de la coca tradicional. No el alcaloide. Sí. No, eso es cocaína. El químico, no el químico. Clorhidrato de cocaína, eso no se conoce por allá, hombre. Es la coca tradicional, la planta sagrada, la que se respeta profundamente. Esa es la que... Entonces, ¿podría servir de un ejemplo de modelo para la sociedad actual, la cultura huitoto? Pues hombre, a mí me parece que sí. Por ejemplo, toda esa organización que ellos tienen, en donde todo se trabaja por el bien de la sociedad, y el currículo, la distribución de las materias que tiene que aprender un muchacho, eso es extraordinario. Bueno, Guayo Iri. Hombre, qué tan bueno que no se haya olvidado, me Guayo Iri, Cacaticue. Un saludo muy especial para toda la colonia de los Huitotos. Cacaticue. A Raúl de Telle, a Patacuy. A Paitecudo, hombre. A Paitecudo, claro. Sí, señora, por ahí está. Un saludo muy especial para todos ellos, hombre. Muchísimas gracias, William. Muchas gracias. Un placer. Un placer tenerlo por aquí, William, y bienvenido siempre. Tenemos líneas disponibles, ya saben, 381-5454 en el área metropolitana, 851-1170 fuera del área metropolitana y 018-051-5015 para quienes deseen comunicarse con nosotros desde cualquier parte de Colombia o del exterior. ¿Tenía usted ahí más? Entonces sigamos pues aquí con don Eliodoro. Eliodoro viene de Helios, que es el sol, ¿no?
y Doron, que es regalo. O sea, él es un regalo del sol. Ese nombre está muy bien puesto, ¿no? Heliodoro. Dorotea. Dorotea es regalo de los dioses. Saludemos a Mariela Alzate, que nos está llamando desde Itagüí. Bienvenida, Mariela. Sí, buenas noches, señores. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar en compañía. Bienvenida, nos place tenerla por aquí. Muchas gracias. Para comentarles algo sobre el programa. La iglesia ¿cómo le dijera? Ha cordeabajeado tanto la mujer que uno mira las imágenes de las vírgenes que tienen en las iglesias, o las estampas o los cuadros que uno encuentra, y siempre la Virgen está mirando para abajo como en acción de humildad, o para arriba como rogando. Nunca la ponen mirando de frente, una mirada desafiante, sino siempre rogando o humillada. Bueno, esos son los pintores que hay por ahí, o esos escultores. Así es. Bueno. Yo no me había percatado de eso. No, pero muy observadora, tiene toda la razón. Y hay unos que la ponen visca. No, yo no le he visto visca. No, yo sí. Va a San Javier para que vea. Bueno. Sí. Feliz de seguirlos oyendo. Lo mismo, muchas gracias. Noche. Muchísimas gracias, Marlene. Bueno, Perdón, Mariela, porque nos está llamando es Marlene. Marlene, sí. Marlene, bienvenida. Bueno, Desde Laureles. es muy entretenida con su programa. Gracias. Realmente muy agradable, pero les digo sinceramente que afortunadamente, sin olvidarnos del pasado y de esas leyes mal constituidas en el mundo entero, hoy en día ya todo esto está sirviendo para que las madres de hoy eduquen sus hijos con todas las proyecciones de un futuro más cercano, no en el pasado. Claro. Verdaderamente, todo eso ha sido muy horrible, y a la mujer le ha tocado siempre muy difícil, pero ¿por qué no se habían arriesgado? La mujer siempre ha dominado al hombre. Eso es verdad. Digamos mentiras. Eso es verdad. Me parece que usted leyó El varón domado de Esther Vilar. No te entendí. Me parece que usted ya leyó El varón domado, el libro El varón domado de Esther Vilar. Ah, sí, claro. Pero es que de todas maneras a uno le toca leer demasiado, y a mí me gusta mucho leer. Realmente tengo dos profesiones, que entre ellas la psicología me llega mucho, demasiado trauma, pero es que inclusive ni siquiera es por ignorancia, sino por otras situaciones que realmente en la sociedad nuestra no se han podido sanar. Por ejemplo, Marlene. Por ejemplo, que se están buscando los pretextos de que como yo tengo que salir a trabajar, tengo que descuidar a mis hijos. No, hay que enseñarles a manejar, tanto al hombre como a la mujer, sus papeles en la sociedad y dentro del hogar, integración de familia. No es necesario que se desintegre la familia porque se vaya el esposo o se vaya la esposa. Equilibrar los roles. Y realmente el hombre sufre más en una separación. Es mucho más, es decir, el hombre del pasado. Digamos, no, y el de ahora también, Marlene. Se casó en los años 60 o 70. Marlene. ¿Y se dejan de la mujer? ¿Cómo? Marlene, no, y ahora también. Usted sabe, hay un viejo cuento que es muy interesante. Usted sabe qué hacen un inglés, un francés, un gringo y un colombiano cuando se separan de la mujer. Pues, vea, no, el inglés, pues será aprender a hacer de todo. El inglés se va para el club cuando se separa la mujer. ¿Sí? El francés se va para donde el amante. El gringo se va para donde el abogado. Y el colombiano se va para donde la mamá. Ah, no, eso sí, en una tertulia la otra vez sí lo escuché, pero realmente no le paré mucha atención, porque estaban ridiculizando mucho una situación tan supremamente seria como es una separación conyugal. Pero qué tanto es, y eso que estoy diciendo es absolutamente ¿Pero cierto. ¿por qué me habla más por la bocina? No, es que le estoy hablando aquí por el micrófono, tranquila, vea. Y eso es absolutamente cierto,
la vulnerabilidad del hombre colombiano frente a un divorcio, porque eso es producto del machismo. Como a nosotros nos criaron, por lo menos a mi generación y las generaciones anteriores, nos criaron con la idea de que el hombre no tiene por qué lavar platos, ni tiene por qué saber aplanchar, ni tiene por qué barrer, ni trapear, ni cocinar, nos hicieron absolutamente indefensos, inútiles, ¿o no? Sí, eso es muy cierto, porque es que realmente, por eso te digo, que las madres actuales deben de educar a sus hijos hombres y a sus hijas mujeres, realmente con todas las actividades que habitualmente se realizan en un hogar, porque de lo contrario pues estaríamos en una residencia, y eso no, una residencia no es lo mismo que un hogar. Así no esté el padre o no esté la madre, verdaderamente seguimos siendo una familia. Se terminó una relación, muy buena, hasta luego, muchas gracias, me aburrí, me vestí y me fui. Pero tampoco podemos hacer así las cosas. Es que acá, para que tú puedas dictar una conferencia, tienes que tener un núcleo X para que te puedan entender en las situaciones, porque inclusive de barrio a barrio cambian las circunstancias. Y lo que decías ahora de la cocaína y toda esta situación, pues es muy cierto, porque verdaderamente siempre, en términos muy generales, el traqueto ha venido de unos hogares completamente, que nunca han sido hogar, realmente. No han tenido ninguna formación, ni física, ni mental, ni social. Todos son una cantidad de resentidos que quieren llegar a coronar todas esas aspiraciones que tuvieron y llenar esos resentimientos que nunca los llegan a coronar, jamás. Por eso es que siempre siguen acumulando y acumulando fortunas y todas estas situaciones, porque verdaderamente son los eternos insatisfechos. Bueno, y si no, les voy a terminar yo el programa, si me dejan ahí en la línea. Marlene, a usted muchísimas gracias. Muchachos, los felicito y que sigamos con esto. Muchas gracias, Marlene. Hasta luego. Y tenemos líneas disponibles en este momento. Ya saben nuestros números. Cuando lo consideren conveniente pueden marcarlos. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a terminar con los apellidos que nos dejaron nuestros oyentes la semana pasada. Ospina, por ejemplo, viene de espina en español, pero en el idioma vascuense quiere decir vinagre. Espero que no lo sea mucho, pues, ¿no? Pero hay veces que el apellido tiene cierta magia, ¿no? Gómez viene de canes, que es algo así como quijadas grandes, pero también se le encuentra una descendencia celta de gum, que quiere decir hombre. Saludemos a Edilma Hernández, que nos está llamando desde Bello. Edilma, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Edilma, bienvenida. Miren, hermano Juan Manuel, yo les digo que en este momento hay una discriminación muy grande. Según dice Juan Manuel, la mujer tiene 2 años con una mujer y ya tiene derecho. Él dijo que lo habían aumentado a 5. ¿Sí? Sí, pero está en 2 años. Vea, mire, es que una esposa vive con el esposo 35, 40 años y va y se puso otra y a los 2 años la otra tiene derecho a heredar la pensión. Así es. ¿Cómo le parece? Una mujer que ayudó a un hombre, una mujer le ayudó a un hombre toda una vida a conseguir plata, a criar sus hijos y a hacer su compañía. Y con otra que llega y a los 2 años a esa le da la pensión y la esposa se queda viendo por tramo. Sí, ¿Cómo señor. le parece a usted? Eso es así.
Esas leyes están mal hechas. Pero mire, si antes, y no nos vamos a meter aquí en terrenos jurídicos porque ni Juan ni yo somos abogados, no, sí, pero sí. si por ejemplo no hay una separación de bienes de la relación anterior, si no hay una separación de bienes, por lo menos la separación de bienes, así Sí. no haya un divorcio, si no hay separación de bienes, la señora que convivió con él 35 años tiene derecho a todo. La que llegó y estuvo 2 años no tiene derecho a nada. María, vea, las parten a la mitad para la una, la mitad para la otra, y si la esposa no se pone las pilas, se la dan toda la otra, porque yo he visto casos. Tengo entendido pues que en ese sentido hay protección de ese patrimonio. Ojalá que sí. Tengo entendido. A lo mejor lo que yo estoy diciendo no es cierto. Probablemente no sea cierto. No soy abogado, no tengo el suficiente conocimiento, pero la mediana información que tengo es, si no hay una previa separación de bienes, la que recibe todo es la que convivió 35 años con él, la que tiene una relación formalizada y que no ha sido disuelta. Si no ha sido disuelta, tiene derecho a todo. Es lo que tengo entendido. Hermano, puede ser que sea cierto, porque yo estoy en ese problema. El problema es que si el hombre se muere sin dejar nada claro, la que estaba conviviendo con él tiene derecho a reclamar. Ese es el problema, Sí, ¿cómo le señor. parece a usted? Así es. Bueno, esa Sí. parte sí no lo sabía yo. Sí. Pero es mejor no hablar como mucho eso porque realmente no. Pero en eso pues yo le digo la misma cosa de Néstor. Yo soy inocente. Sí. Listo. Yo les digo una cosita. Sí. Yo los escucho a ustedes en la radio desde que empezó Noche Buenos Días. Ajá. Y ahora el que los veo en la televisión, oiga, Qué mi viejito, decepción, qué oiga, decepción. no, mi viejito, ¿por qué hace tanta mala cara? No Néstor, sino Juan Manuel. Ahí se lo puse, No. vea. Juan Manuel, no haga mala cara, que ustedes charlan muy bueno, ustedes se dan pataditas. No, pero la mala cara es por esa conformación física que tengo yo, ¿no? Vea, No, como te hermano, digo. vea, arrúguese, pero de reírse y no de hacer mala cara, ¿no? No, pero fíjese y verá cómo tengo de cicatrices ahí, por Dios. Tan lindo. Ay, ese se Los quiero enoja, mucho. este se enoja dando una razón. Sí. Sí, se enoja dando No, pero por dentro no, por dentro soy completamente risueño. Bueno, sigan charlando, que ustedes charlan muy bueno. Muchas Los quiero gracias. mucho. Los quiero Gracias, mucho, me muy alegra de amable. oírlos. Muy Edilma, querida. muchísimas gracias. Hasta luego, Edilma. Edilma. Tenemos en este momento líneas disponibles. Quien desee puede marcar nuestros números. Estamos hablando sobre cómo lograr que entre todos se puede erradicar la violencia contra la mujer. Sí. Que yo creo que es algo que se puede lograr. Pero Naturalmente, es un proceso que se gastará un buen tiempo y tenemos que hacer una muy buena campaña educativa desde la prevención. Principalmente ahí, principalmente en la campaña educativa. Porque es que, mire, lo que yo leo en la prensa, pues, diariamente me parece horroroso. Leo en la prensa, por ejemplo, ayer o antier, un hombre en el Cesar asesinó a machetazos a una joven esposa por celos. Hombre, por Dios, hay derecho. Y a machete, pues, ¿no? Vamos con don Andrés Correa, que nos llama desde San Javier. Bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Mira, lo que yo pienso de esto es que en realidad el contexto es netamente social y no se puede, digamos que, erradicar desde un punto de vista muy sencillo, porque por ejemplo, desde el simple hecho de estar con los amigos, muchos dicen que no, que las mujeres son esto, que las viejas son unas perras, que tal cosa, que tal otra, sin ver ni siquiera lo que hacen ellos mismos. Entonces, en realidad, pues lo que yo diría sería que la forma de erradicar ese machismo sería incluso lo que uno muchas veces hace, y es que le dice a los amigos, por ejemplo, que por qué dicen eso, sabiendo que ellos hacen lo mismo, o por qué contextualizan a las mujeres en un plano de que son X o Y, sabiendo que
todas las personas tenemos falencias en algunas cosas y pues muchas en el cambio de pareja relativamente rápido, y eso pues digamos que es normal de la sociedad. Sí, señor. Realmente usted tiene toda la razón. El problema es precisamente que, como tradicionalmente y culturalmente, el hombre tiene una carga tremenda, ¿no? Y ha asumido ese rol de ser el primero, de ser el que manda, de ser el fuerte, de ser el que tiene todas las posibilidades. De ser el conquistador. Entonces, eso se manifiesta y es a través de ese egoísmo, ¿no? Porque es una posición egocéntrica, totalmente excluyente. Y además absurda, pues, ¿no? Sí, en realidad uno nota pues que las mujeres tienen exactamente las mismas capacidades. Puede que las cualidades físicas sean un poco diferentes ya por contextura, pues. Gracias a Dios. Pero es prácticamente lo mismo. Sí, señor. Sí, señor. Eso es cierto. Biológicamente, pues, no hay... Y para una preguntita del apellido también. ¿Cuál? Correa. No, ese es vasco. Vasco, pero no tengo el significado aquí en este momento. Ya. Hay que buscarlo. Esté pendiente, entonces, que yo con mucho gusto lo averiguo. Sí, por favor. Sí, señor. Bueno, y muy buenos días. Andrés, a usted muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable. Tenemos líneas disponibles. Lo que veníamos diciendo, Juan, yo creo que desde la prevención se puede conseguir muchísimo. Y naturalmente que, aunque se diga aquello de que el oro viejo no aprende a hablar, yo lo que sí puedo percibir ahora, Juan, es que existe una mayor conciencia entre los hombres frente a esto. Que obviamente muchos siguen actuando violentamente contra las mujeres, también es cierto. Pero la sociedad en general ha tomado conciencia del fenómeno, o está tomando conciencia del fenómeno, que todavía hay mucho por hacer y mucho terreno por caminar, también es cierto. Por eso yo pienso que en este momento lo más importante es preparar a las nuevas generaciones con una actitud diferente frente a la mujer, a los hombres frente a la mujer, y obviamente a la mujer para que adquiera conciencia de su importancia también, y de su trascendencia, Juan. Saludemos ¿a quién, Juan? Andrés Ochoa, bienvenido. ¿De dónde nos llama Andrés? De acá del área metropolitana, del barrio Poblado. Bienvenido. Pues yo en realidad quería pues poner a consideración de ustedes qué piensan sobre una causal que se agregó el año pasado al agravante del homicidio, que específicamente hablaba era de quien matara a una mujer incurrirá en prisión de 25 a 35, que antes estaba tipificado como sencillamente un homicidio simple. Lo que pasa es que, como usted ve en la cultura machista, hay veces que la ley tiene que intimidar, ¿no? La ley tiene que convertirse en un elemento de intimidación para desanimar a todos aquellos que abusan contra la mujer. Es que, fíjese y verá que, desgraciadamente, aunque yo sé que hay mujeres que aporrean a los hombres, me consta, ¿no? Y que los ponen a trapear, los ponen a hacer oficios de lo que usted no se imagina. La regla general es que uno lea y uno mire en la televisión y vea y oiga en la radio que un hombre maltrató a una mujer, la violentó, la violó, abusó de ella, hizo lo que le dio la gana, prevalido precisamente de esa condición de hombre. Y lo que estaba leyendo Néstor ahora sobre las leyes permisivas que prácticamente ponían en un estado de inferioridad a la mujer, pues necesitan una revisión que eleven esa dignidad, ¿no? Y que desanime, que, como le digo, disuadan a estos hombres de que
cometan esos atropellos contra las mujeres, porque ahí van sobre seguros, ¿no? Es lo mismo que pasa con el crimen contra la infancia. Andrés, le vamos a pedir comedidamente un favor. Usted nos está llamando desde aquí del poblado. No vaya a colgar. Permítanos un instante, tendremos una llamada desde Bogotá y a través de un celular y volveremos con usted. ¿Listo? Listo, bueno. Giuliano o Giovanni. Giovanni Bautista. Giuliano, bienvenido. Bienvenido. Oígame, Néstor Armando, quiero saber también la parte de Giuliano Bautista, después me lo dices. Quiero hacer el aporte de caballeros de la noche. Bienvenido. Me parece que tenemos que volver a valorar la mujer como se tenía en ciertas épocas, yo digo que en el siglo XIX, donde se le tenía un respeto a la mujer. ¿En qué sentido lo hablo yo? Yo hablo la forma de la exposición de las mujeres en las revistas y en los medios de comunicación. No me parece ético ni respetuoso por las mujeres. En ciertos medios de comunicación y usted a veces escucha en programas radiales, no voy a nombrar revistas, pero me parece que a veces cuando hacen una exhibición tan fuerte, pues yo tengo por ejemplo una hija, y me parece que esa no es la forma como debemos educar una nación, sobre todo las mujeres que hoy en día están viendo unos ejemplos. Y la desnudez, no soy partidario de la desnudez, y menos en los medios de comunicación. Me parece que la desnudez debe ser intelectual, y a la mujer siempre hay que tenerla en ese estandarte. Vengo de una mujer que fue una mujer abogada y respetada, mi mamá fue juez en los Llanos Orientales, y me parece que las mujeres deben tener siempre el respeto ante todo, y como tal, pues desde luego nosotros también debemos equipararlo igual, respetar toda su integridad como tal, y desde luego la equidad. Ya hoy la mujer está ocupando grandes cargos, incluso hay candidatas a la presidencia. Por ejemplo, doy un dato curioso dentro de la preparación de las mujeres en el llano. Mi mamá fue la primera abogada en el año 57, 56, y eso me pareció interesante, que las mujeres sí quieren partir de un punto diferente al que siempre se les ha venido despreciando en algunas cosas, pero tenemos que batallar nosotros como hombres, que la mujer no se debe exhibir como un ganado, sino como debe ser, como una gran mujer. Caballeros, gracias por su ayuda y demostrar estos temas tan valiosos para la noche. Gracias. A usted, Giuliano, y Juan lo apunta y hablará sobre eso. Viene de emperadores romanos, ¿no, Juliano? Pero mire, en eso Juan, tiene toda la razón. Le voy a pedir un permiso, sí. Porque todavía está Andrés Ochoa desde el programa. Andrés. Sí, señor. Por favor, termine su aporte. No, pues en realidad era eso, y quería saber si ustedes nos podían decir algo sobre la procedencia de mi apellido. ¿Andrés qué, Ochoa? Sí. Otsoa. Es otro nombre vasco. Andrés, muchísimas gracias. Yo después le doy el significado exacto. Bueno. Ahora sí, Juan, por favor, qué pena. No. Mire, en esto, lo que dice Giuliano es muy importante. Yo creo que hay que educar y sobre todo evitar a toda costa que la mujer se vuelva mercancía. Eso no. Es decir, lo que más han atacado, pues yo tengo un psicoanalista de cabecera. Perdón, tenemos tiempo para una llamada más. Vamos a ver. Sí, adelante, Juan, siga. Yo tengo un psicoanalista de cabecera que es Erich Fromm. Para mí es un tipo importante, pues, porque se dedicó a estudiar esta sociedad, y él tuvo su laboratorio en Cuernavaca, México, e hizo cosas maravillosas. Y él, en un libro que ya se ha vuelto pues un prototipo, algo muy importante, él habla de ese mercado de la personalidad que se ha generado alrededor de la mujer. Algo terrible. Permítame, Juan, saludemos a Fernando Morales desde Envigado. Fernando, bienvenido. Sí, muy buenos días. ¿Cómo? Bienvenido. Bueno, gracias. No, muy cortico, ¿no? Que yo me quedé asustado en estos días en un programa que dieron en unos canales privados que hablan sobre la ablación femenina, que es la amputación del clítoris y los labios de la mujer para que no sientan placer sexual.
Eso para mí es una de Inclusive- las más grandes violencias que puede existir, que puede hacer una persona con una mujer. Y Los especialmente musulmanes. ¿Cómo? Los musulmanes lo hacen. Los talibanes, talibanes inclusive... en África también lo hacen. No, pero Sí, lo que señor. me ha asustado es que saber que los araguas de aquí de Colombia también tienen esa tradición. Y los enverá. Y los emberá y los araguas. Entonces me parece muy triste que nosotros como colombianos todavía estamos permitiendo eso, aunque ellos son autóctonos en sus normas. Hay que llegar a concientizar a sus líderes sociales de que eso ya no se debe practicar, porque eso es una violencia contra la mujer inaudita, eso no se puede aceptar, inaceptable. Y por otro lado también me parece que la mujer se ha vuelto como un mercado de consumo, un producto de consumo, y ellas mismas nos están dando el valor al permitir que se como dijo el señor ahora, la desnudez en los o sea, para vender algún producto tiene que haber una mujer desnuda, y eso para mí es una autorización también. Puede que no sea una violencia física o verbal, pero sí es una violencia social contra la mujer. Ese era mi aporte, don Juan, don Néstor, feliz día y que te vaya muy bien. Fernando, usted muchísimas Muy amable, gracias. Fernando. Y le faltó hablar sobre la infibulación, que es coser los labios vaginales, también para anular el principio de placer. Inclusive hasta después de muchos años se llegan a cerrar los labios vaginales y hay que hacer una operación para tratar de abrir de nuevo ese canal. Juan, llegamos al final, sacamos conclusiones. Bueno, pues volvemos a lo mismo, Néstor Armando. El tema de la educación tiene que estar presente como prevención para estas situaciones que se están dando y que son absurdas. La violencia contra la mujer es una vergüenza y es una cobardía. Yo creo que hay que meditar sobre eso, porque es que ser macho no es aporrear a una mujer. Ser macho es ser varón, ser respetable y respetuoso. Y sobre todo, como decía mi padre y como dijeron nuestros abuelos, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Sí, señor. Innegablemente. Y aparte de eso, yo le agregaría que ni con el pétalo de una rosa, pero tampoco desde ninguna perspectiva otro tipo de violencia, la más sutil y quizá la más dañina de todas, la que no deja huellas físicas, que no deja moretones, sino que deja huellas en el alma, deja huellas en el corazón. Aquella violencia que se ejerce contra la mujer a partir a ver cómo podríamos decir, a partir de que la reducimos a su más mínima expresión, le quitamos su autoestima, Del envilecimiento, la sí. envilecemos, esa Y es la expresión. humillación, sí. La humillación y el envilecimiento. Una mujer humillada y envilecida, yo creo que sufre mucho más que aquella a la que es golpeada, porque también formando parte de esa tradición nuestra, a veces inclusive por la misma tradición y la formación a la que nos hemos sometido a lo largo de toda la historia, por el machismo que manejamos, todavía hay mujeres que dicen, si me quiere es porque si me aporrea es porque me quiere, porque todavía hacen caso de aquello de que porque te quiero te aporrio, y me parece eso muy triste. Pero de ese tipo de violencia todavía se pueden superar, todavía la pueden superar, pero la otra violencia, esa sutil que no deja huellas en el cuerpo, es más terrible todavía porque deja huellas eternas en el corazón y en el alma. Por eso la prevención por encima de cualquier consideración, la educación para que los niños y las niñas sepan que están en igualdad de condiciones y que al amor tienen derecho o tenemos derecho todos en igualdad de condiciones. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes muy amables por acompañarnos, por estar con nosotros durante esta noche, por seguir la programación de Teleantioquia, y sea el momento, antes de que culminemos, de felicitar a Teleantioquia por ese despliegue que hizo del concierto ayer de Por la Paz, de Paz Sin Fronteras, que organizó Juanes en La Habana. Felicitaciones a Teleantioquia, que se ha anotado un nuevo hit. Fue maravilloso, y felicitaciones a Mauricio Pérez y a Carlos Alberto Ríos, que hicieron la coordinación de este maravilloso evento. Y eso es lo que nos caracteriza como el primer canal público de Colombia. El canal más visto, el canal público más visto en Colombia es precisamente Teleantioquia. Por eso, muchísimas gracias, y porque sentimos pasión por lo nuestro, los invitamos a que se queden aquí.